la iglesia. Vamos a leer Efesios 1, 22 al 23. Dice la escritura de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Básicamente nos está diciendo el texto algo y está refiriéndose obviamente a Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero hay algo interesante, y es que ¿quién dio a luz la iglesia? Cristo mismo dio a luz la iglesia, y Él es la cabeza de la iglesia. Pues nos está hablando básicamente de un organismo, ¿cierto?, que Cristo mismo sacó a la luz, y es la iglesia. Ahora, hay dos formas de ver la iglesia. Básicamente, vemos la iglesia como un organismo o como una organización. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un organismo y una organización? Hay una cosa que diferencia un organismo y una organización. El organismo es algo vivo, la organización en sí misma es muerta. Un organismo es algo vivo y una organización básicamente es algo que está muerto, pero que tiene actividad, ¿sí? Entonces, hay otro punto importante. El organismo crece de manera natural. Cuando hablamos de una organización ya hablamos de una empresa, de un negocio, de algo que es inmaterial, que es material, pero que no tiene vida en sí mismo, ¿sí? Así como un organismo crece de manera natural, la organización ¿cómo crece? ¿Sabe que la organización crece básicamente por esto? Metas, proyectos. Esto nos empieza a ubicar un poquito en algo, ¿sí? Ya les voy a decir por qué. Pensemos en la iglesia. ¿La iglesia es una organización o es un organismo? Es un organismo. ¿Por qué? Hay un punto clave, y es que está viva. La iglesia es la iglesia del Dios vivo, y lo de Dios tiene vida. Así que la iglesia en sí misma es una iglesia viva. Pero existen iglesias organizacionales. ¿Qué quiere decir? No hay que dar mal. Hechas por el hombre, a la manera del hombre, con el pensamiento del hombre, con la acción del hombre. Básicamente aquí, y ya queremos de pronto hacer una diferenciación antes de entrar, digamos, al tema en sí, ¿sí? ¿Cómo funcionaría la iglesia como organismo, algo que tiene vida? Saben que como actúa de manera natural, no hay que forzarla, sino que ella de manera natural, ¿cómo crece? ¿Cómo nace un bebé? ¿Cómo crece un bebé? Naturalmente. ¿Sabe que eso implica que la iglesia funciona por principios? Las organizaciones funcionan por modelos. Los principios son leyes establecidas por Dios. Quiere decir que el organismo está gobernado básicamente por Dios. La organización la gobierna ¿quién? Bueno, esto es importante, y de pronto para lo que viene va a ser mucho más importante. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia Dios da ministerios, en la iglesia viva, pero en la iglesia organizacional quedan cargos, funciones. Entonces hay gente que ejerce cargos en una iglesia, pero no tienen o no entienden un ministerio. Aquí Dios da dones. Los dones son regalos que Dios le da ¿a quién? A los hombres, a los creyentes, ¿Sabe cómo se funciona aquí? Los dones son para los creyentes, ¿no? En cambio, en la organización, ya no se dan dones, sino cómo se funciona, por logros. Si usted asciende, si usted cumple la meta, sube, asciende. Aquí no necesita usted ser creyente, aquí usted puede ser inclusive un natural. Hermanos, entender esto nos hace pensar en la iglesia como tal. La iglesia tiene vida y tiene que funcionar de manera vital por la única y soberana obra del Espíritu Santo en ella. Por lo que Cristo hizo en ella en la cruz, para santificarla, para limpiarla para sí mismo. Esto nos hace pensar en lo siguiente. Mucha gente llega y piensa que la iglesia es el local con las cuatro paredes, y hoy vamos a ver que no es así, porque toda nuestra visión es que una iglesia es un local donde hay un pastor y le traemos la plata, él nos predica y ya, y eso no es la iglesia, y así no funciona la iglesia. Entonces muchos entramos a un sitio y creemos que esa es la iglesia, y resulta que la iglesia no tiene nada que ver con un sitio, tiene que ver con una persona. ¿Quién? Dios.
Hay iglesias gobernadas por Dios y hay iglesias que no debieran llamarse iglesias, gobernadas por el hombre. El hombre delega, el hombre pone, el hombre quita, el hombre autoriza, el hombre desautoriza, pero aquí el Espíritu Santo dirige absolutamente todo. Él equipa, llama, convierte. Aquí hay convertidos, aquí hay adeptos, seguidores. Muchos a veces más seguidores de la iglesia, del nombre de la iglesia, de la denominación, que del Señor. Y defienden primero a su pastor, defienden primero la denominación que el evangelio. Entonces, este cuadro diferencial, yo pudiera aquí hablar toda la noche de un montón de diferencias que hay acá, pero lo hago para poder introducir a mi tema. Los que lleguen tarde no me van a entender esto, entonces quiero que ustedes se lo expliquen después, porque esto que acabo de explicar es vital para este tema. ¿Listo? Siguiente. Ahora sí, pregunta, vuelvo a hacer la pregunta. ¿La iglesia es un organismo o es una organización? Es un organismo. Pero, escuchen, aparece algo en la Biblia interesante. La iglesia es un organismo y una organización. ¿Por qué es un organismo y es una organización? Pues es un organismo porque tiene ¿qué? Vida, y es una organización ¿por qué? Porque debe tener orden, debe tener una estructura. Al unir estas dos cosas, a ver, yo quiero que me pongan bien atención acá. Si la iglesia fuera solo un organismo, sin organización, ¿cómo sería? ¿Qué forma tendría? No tendría una forma, porque no habría quien esté adelante, quien dirija, quien enseñe. Habría una, pero si la iglesia fuera solo una organización, pues tiene muy buena gente, todo el mundo está puntual en su puerta, el que va a predicar, predica, el que canta, canta, pero de vida, o sea que Dios ahí no está. Entonces la iglesia es estas dos cosas. Dios las define en una sola palabra: cuerpo. Tu cuerpo. ¿El de quién? ¿Cristo está vivo? La iglesia es el organismo de Cristo. Tiene vida y tiene organización. ¿Por qué? Porque Cristo le dio vida y le dio organización. ¿Le dio vida cómo? Por su propia sangre, por su propio sacrificio, ¿sí o no? Y porque le dio el Espíritu Santo. Pero tiene organización, ¿por qué? Porque le estableció ministerios, dones, operaciones, le estableció en los ministerios pastores, apóstoles, profetas, maestros, y entonces ya tiene que una organización. Esta es la iglesia, tanto un organismo como una organización. Necesitaba hacerles esa introducción. Ahora, hay otro punto que debemos entender con respecto a la iglesia, y es que la iglesia es vista desde dos ángulos. Uno, desde el ángulo de iglesia universal e iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? A ver, ¿cuántos acá son creyentes? Nacidos de nuevo. Ahora, si son creyentes nacidos de nuevo y entienden la salvación, ustedes hacen parte de la iglesia. En China, en Estados Unidos, en España, en México, ¿será que también allá hay cristianos? ¿Cómo ve Dios a la iglesia? Cuando Dios mira la tierra, ¿cuántas iglesias verá? Una sola. ¿Cuál? La iglesia universal, que está compuesta por todos los creyentes nacidos de nuevo. Así que nosotros hacemos parte de una familia gigante. Esa es la iglesia. Dios ve a la tierra y Dios no ve un montón de iglesias, sino su iglesia. Él no viene por un montón de iglesias, sino por su iglesia. Pero en la Biblia hay referencias, estamos hablando del pastor de Apocalipsis, ¿cierto? El mensaje a las 7 iglesias, y ahí se usa un término diferente. Aquí se habla de iglesia como el cuerpo de Cristo, y aquí se habla de iglesia en plural. Quiere decir que son muchas iglesias, se componen una sola iglesia. Aquí estamos hablando de lo que se llama una iglesia local. ¿Qué diferencia o por qué se hace esa diferencia? Básicamente por zona. Una zona, ¿cómo la llamaríamos? Limítrofe. La Biblia habla de la iglesia en Pérgamo. ¿Aquí cuál sería la iglesia? ¿Cómo diría el Señor? La iglesia en Colombia, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia en México. Pero nosotros hemos sido tan capaces de dividir la iglesia a la iglesia de Osa,
la iglesia de Soacha, la iglesia de fulano de tal, la iglesia de sutano de tal. En cierto sentido, hay iglesias para todos los gustos. Hay iglesias legalistas para los legalistas, liberales para los liberales. Ya existen iglesias hasta para los homosexuales. Con eso hemos llevado este punto hasta un extremo terrible. Pero básicamente el Señor sí estableció su iglesia, que es por la que viene, que son los creyentes, y las iglesias locales. Ahora, en las iglesias locales hay creyentes y no creyentes, y hay simpatizantes. Eso quiere decir que, digamos, aquí hay 100 sillas. Yo me paro como pastor acá y veo las 100 sillas. Y yo asumo que esta es la iglesia y que todos son cristianos. Pero la verdad que hay muchos que están ahí sentados que no son cristianos. Otros que se dicen como cristianos, hablan como cristianos, pero tampoco son cristianos, porque no entienden la salvación. Hay otros que de pronto no deben ser cristianos, pero pueden ser más cristianos que el resto. Entonces, en ese sentido, la iglesia local pues ya está conformada de una manera más organizacional, pero la verdadera iglesia de Cristo está sentada en medio de un montón de iglesias. Cuando el Señor venga, tal vez ustedes han visto esos videos del rapto, ¿cierto? Que el Señor viene y como que escogió y se quedaron otros sentados, porque el Señor escogió ¿qué? Su iglesia. Porque mucha gente dice, no, aquí sí conocí la verdad, y allá no. Y eso cuando la gente dice así es porque no entienden la salvación. Ayer hablaba con una mujer que se va a bautizar y ella me dice, es que yo no me bauticé en esa iglesia y me quiero bautizar en esa. Yo le dije, mire, eso es lo mismo que decir que yo como pastor puedo casar a alguien. Yo puedo casar a alguien, yo, digamos que aquí hay una pareja, ¿puedo yo casar a esa pareja? Sabe que mi primera, cuando una persona viene y me dice, pastor, cáseme, yo le digo, yo no los puedo casar. Me preguntan por qué, digo, porque es que los que van a casar son ustedes dos. Ustedes son los que van a casar, yo no. Yo voy a ser testigo, les voy a oficiar la ceremonia, lo que quieran, pero casarlos, usted se va a casar con ella y ella se va a casar con usted. Yo no los puedo casar. Entonces le decía a ella, de la misma manera yo no la puedo bautizar. Yo la acompaño, pero usted es la que se va a bautizar. Yo no la bautizo. Usted tiene que ser bautizada en Cristo. Entonces mucha gente dice, yo me bauticé en tal iglesia. Entonces, pastor, me toca bautizarme en esta. Es porque no han entendido la salvación, ¿cierto? Porque están viendo más la iglesia local que la iglesia universal del Señor. Las personas tienen que aprender que no se bautizan en la iglesia de fulano de tal, sino en ¿qué? En Cristo, en Cristo. Y ahí es nuestra responsabilidad como ministros de hacer entender a las personas que es la iglesia. Bueno, con estos dos precedentes que les di anteriormente y Efesios 5, 23 al 24. ¿Quién es Cristo con respecto a la iglesia? ¿Qué dice? La cabeza. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo. ¿Se imaginan ustedes un cuerpo sin cabeza? ¿Se imaginan la iglesia sin Cristo? No existiría la iglesia sin Cristo. Pero Cristo sin iglesia, claro, Cristo sin iglesia existe, pero el propósito de Cristo ¿cuál fue? Establecer la iglesia, su cuerpo. Entonces, esta parte es importante. El término cabeza significa gobierno. O sea, que ¿quién gobierna la iglesia? Cristo gobierna la iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Él. Donde quiera que esté, en cualquier sitio, en cualquier salón, si se reúne en una casa, en un salón, en una mega iglesia, pequeña iglesia, donde quiera, Cristo gobierna ¿a quién? A su iglesia, que son ¿quiénes? Los creyentes convertidos. Y los que no, pues ahí están sentados. Mire que esto es importante. Efesios 1:23 se los leo yo. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, porque teniendo, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué dice este texto de la iglesia? ¿Que la iglesia qué es? ¿Qué significa eso de plenitud? Que está completa. Eso quiere decir que ¿qué le falta a la iglesia? ¿Qué le falta a la iglesia? Que está completa. Nada. La iglesia del Señor no le falta nada, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque tiene al Señor, que es ¿quién? El dueño de la iglesia. O sea que las personas que son verdaderamente creyentes, ¿qué les falta? Nada. Por eso dice el Señor que en Cristo estamos nosotros, la iglesia, como completo. Pero es que a veces creemos que nos falta. ¿Qué nos falta? ¿Qué dice ahí? La iglesia es la plenitud de su cuerpo. Qué interesante. Ese término plenitud significa algo. Que quién es el que llena la iglesia. Entonces, ¿por qué no le falta nada a la iglesia? Porque la iglesia que tiene a Cristo en ella, llenándola.
Mire que esto nos ubica a nosotros como creyentes, saber el Salvador que tenemos. Amén. Efesios 4:15, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. ¿Qué dice que debe hacer la iglesia? ¿Crecer numéricamente? No, dice crecer en qué. No, vean, a ver, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Qué será todo? Todos los aspectos, todas las áreas, ¿verdad que la iglesia debe crecer en todas las áreas y en todos los aspectos? En aquel que es, o sea, ¿la iglesia crece por sí misma? No, crece ¿por qué? Porque tiene a Cristo ahí. Cristo la hace crecer, porque habita dentro de ella, porque la impulsa, porque la motiva, porque la lleva a compartir con otros el Evangelio. Entonces, esto estamos viendo la iglesia. Cristo. Aquí ya vimos tres aspectos importantes. Entonces la primera es que Cristo es la cabeza o el que gobierna la iglesia. Eso significa que a veces la iglesia que gobierna el hombre, pues obviamente, ¿qué pasa? No tiene una plenitud, nunca va a sentirse llena y tampoco va a crecer. Porque hay gente que se aferra más al pastor que a Cristo. Pero no crecen. Si el pastor no crece, ellos no crecen. Pero si usted está aferrado a Cristo, saben que usted crece y tiene plenitud. Se va a sentir pleno, lleno. ¿Qué le va a faltar? Nada. ¿Por qué será que hay iglesias que les falta todo? Porque ahí no está Cristo. Por lo primero que vimos, ¿cierto? Es una organización y no un organismo. Siguiente. 2 Corintios 11:2. Vamos a ver algunas definiciones que tienen que ver con la iglesia. La iglesia del Señor es conocida como la esposa ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? ¿Qué dice ahí? Es pura, es virgen. O sea que dentro de todas las congregaciones locales hay iglesia, ¿cierto? Y de esa iglesia, ¿cómo es esa iglesia para Dios? Pura, perfecta. Esa es la amada de Él. Esto es importante. Es visto como qué o cuál es la característica más importante de una esposa con respecto a un hombre. A ver, alguien, bueno, respeto, servicio. Saben que si nosotros observamos a estas cosas, quiere que una verdadera iglesia, o sea, un verdadero creyente que ama a Cristo y ve a Cristo como su esposo, ¿cómo va a vivir para Él? Le va a obedecer, le va a amar, le va a servir por amor, va a ser fiel a Él por amor. Entrega, eso es un término importante. ¿Sabe que la iglesia también tiene intimidad? Tiene todas las características de una esposa. ¿Sabe que esas debieran ser las características de nosotros como creyentes con respecto a Cristo? ¿Cuánta intimidad tenemos con Cristo? ¿Cuánto se respeta hoy a Cristo? ¿Cuánto servimos realmente a Cristo? ¿Qué tan fieles somos realmente a Cristo? ¿Qué tanta entrega tenemos realmente por Cristo? Esa es la iglesia. Esas son las características. Decimos, somos la esposa de Cristo, pero no vivimos para Él. No le servimos a Él, no lo buscamos a Él, no tenemos intimidad con Él, no nos comunicamos con Él. ¿Iglesia? Hermanos, esto es importante. Que como la iglesia es la esposa de Cristo, ¿qué es Cristo para la iglesia? Eso significa que Cristo, ¿qué quiere hacer con la iglesia? Respetarla, servirla, entregarse. Ahora la pregunta es, ¿Cristo ya lo hizo o lo va a hacer? Ya lo hizo y lo sigue haciendo. ¿Cuál es el tipo de relación que los creyentes debemos tener, no solo hacia Cristo, sino de entender que Cristo tiene con nosotros? Oiga, si a la esposa le falta algo, ¿qué hace la esposa? ¿A quién va y le dice? Y usted, porque a veces va primero al del gota a gota, en vez de decirle al Señor primero, ¿sí o no? No, mire, otra característica, 1 Pedro 2:9-10. Esto es la iglesia, no solo es una esposa, sino es que un linaje. El concepto de linaje básicamente es que hay una raíz. La iglesia inicia ¿en dónde? Cristo. La iglesia también es un reino de sacerdotes. El término reino significa que alguien gobierna sobre ellos. Pues, ¿quién gobierna sobre esos sacerdotes? Sí. Ahora, ¿qué significa sacerdote? La función básica de un sacerdote era presentarse ante Dios a favor del pueblo. Eso significa que nosotros podemos presentarnos a Dios a favor de otros. Dos,
El sacerdote podía acercarse también por sí mismo a Dios. Eso implica algo. Y ahora como parte de la iglesia nosotros podemos acercarnos. ¿Qué tanto? La Biblia dice confiadamente al trono de la gracia. Oiga, qué importante ser parte de la iglesia, ¿sí o no? El término nación significa que aquí alguien gobierna. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. Eso implica también una organización, básicamente. Y además somos ¿qué? Un pueblo. El término concepto de pueblo tiene que ver con algo que es básico en la iglesia, es la unidad. Hacemos parte de un grupo específico. ¿Quién une la iglesia? Cristo une la iglesia. ¿Cómo la une? Hace 8 días les hice una explicación. Digamos que este es de una bicicleta, el centro de la bicicleta, de una rueda de una bicicleta. Aquí están los rayos. Esta rueda sin esos rayos, ¿sería rueda? ¿Podría rodar? No. ¿Qué tienen en común los radios de la bicicleta? Que todos se sostienen de un solo punto. ¿Sabe qué une a la iglesia, hermanos? Que todos miremos al mismo punto. ¿Cuál debiera ser el mismo punto donde miramos? A Cristo. Yo me acuerdo que salgo de una congregación y unos meses después me encuentro a alguien y me dice que usted pertenece a nuestra iglesia. Yo le dije, no, yo no pertenezco a su iglesia, perdóneme, lo corrijo, yo pertenezco a Cristo. Y eso me ubica, porque donde yo quiera que esté, allá ¿quién está conmigo? Cristo. ¿A quién le pertenezco? ¿Quién fue el que me compró? Cristo. Hermano, si todos miráramos a Cristo, que tenemos un lugar por organización, que eso lo vamos a ver ahorita. Gálatas 6:10. La iglesia también es vista como una familia. El concepto de familia viene básicamente de comunidad y consanguinidad. La iglesia es una comunidad. Quiere decir que nosotros vivimos como en comunidad, porque hablamos el mismo lenguaje. ¿Dónde se armaron las comunidades? Básicamente en Babel. Dios confunde las lenguas. Ahora, si nosotros pensáramos, voy a ser herético en una cosa, ¿sí? Pensáramos heréticamente, yo creería que Dios confunde las lenguas de acuerdo a las familias. Entonces aquí está la familia Pepito y a ese les dio Dios hablar en chino y a los otros en alemán. Y entonces se van como por familia, por familia. Eso nos hace una comunidad. ¿Por qué? Porque hablamos un mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que debe hablar el creyente? El de Dios, conforme a su palabra. ¿Qué significa consanguinidad? Que fuimos engendrados del mismo papá. ¿Quién es ese padre? Dios. Mire que esto nos habla de que si usted necesita ayuda a veces y dice que hagamos más bien primero a los de la familia de la fe. O sea que es más fuerte el lazo entre la familia de creyentes que en la familia natural. Bueno, siguiente. Efesios 2, 21 al 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados a la morada de Dios en el Espíritu. Y aquí aparece otro término de la iglesia, es edificio, templo y morada. ¿De quién? El Espíritu Santo. La iglesia del Señor es un edificio. Eso significa que Dios está construyendo algo con cada uno de nosotros. Somos una parte de un edificio. ¿Qué es ese edificio? ¿Es una casa? ¿Es un casalote? ¿Qué es? Es un templo. Ahora, ¿para qué se construía un templo? Para ir a adorar a alguien. ¿Y aquí quién mora en ese templo? El Espíritu Santo. Eso quiere decir que ¿dónde mora el Espíritu Santo? En el templo, que es el edificio, que son ¿quiénes? Los creyentes, la iglesia. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios entonces? En la iglesia, en los creyentes, dentro de ellos. Y en ellos como comunidad también. ¿Sí? ¿Es claro o no? Bueno, ahora esto nos habla de nuestra responsabilidad. Y es que nuestra vida fue hecha, ¿para qué? Para adorar a Dios. El propósito de la iglesia es adorar a Dios. Amén. Ahora, esto es algo importante, hermanos, digamos, para resumirles toda la Biblia en una frase, y es, el Señor llega y le dice a David, David, yo no habito en templos hechos por manos de hombres. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a David? Señor, los templos, no, ahí no. Y entonces, ¿qué hizo Dios?
Él mismo se hizo su templo. ¿Y sabe cuál es su templo? Si usted es creyente, diga yo. Eso quiere decir que el templo de Salomón, perdóneme. ¿Para qué quieren levantar esa vaina otra vez? ¿Cuánta gente mira el sitio de reunión como un templo? El sitio de reunión es un templo. ¿Sabe que un templo es un lugar hecho por Dios? Esto lo hicimos ¿quiénes? Nosotros. Y Dios, ni en Samaria ni en Jerusalén. No, porque no era el sitio físico. Sí, hay pastores que ya tienen el altar como una cosa sagrada. Yo he visto iglesias que tienen hasta cordoncito y no dejan entrar sino al ungido. Si no ha estado 40 días en ayuno no puede subir. Terrible, que eso no es un templo. El templo de Dios. Hoy somos ¿quiénes? Los creyentes, hijos de Dios nacidos de nuevo. Siguiente, Salmo 95:7. Y aquí aparece otro término que tiene que ver con la iglesia. Mire todo lo que es la iglesia del Señor. Qué interesante, eso es un rebaño. Ahora, ¿qué es un rebaño? Son ovejas con un pastor. Porque ovejas sin pastor no son rebaños, sino comida de los lobos. Un rebaño básicamente, un grupo de ovejas que tienen un pastor. ¿Quién es el pastor de la iglesia? ¿Quién? Dígalo duro. Cristo. Nosotros somos ministros, somos puestos como pastores, pero resulta que hay un punto básico en la cultura judía, y era que estaban los dueños de las ovejas, eran pastores, por lo general, pero eran los dueños de las ovejas, pero generalmente los dueños de las ovejas se encargaban a otros a que hicieran la función de pastorear, cuando el rebaño era demasiado grande, les ponían a otros, también se les decía pastores, pero el verdadero pastor era el dueño de las ovejas. ¿Y quién es el verdadero dueño de las ovejas? Y entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no se me lleva mis ovejas, es que usted es mi oveja. ¿Y lo parió? Sí. Si no, no. ¿Quién es su pastor? ¿Quién debe ser su pastor? Cristo. Nosotros servimos como colaboradores en este sentido. Amén. Eso es una honra que Dios nos da como pastores. Amén. Eso no solo significa que Jesús es nuestro pastor, sino que nosotros somos su rebaño. Eso implica algo básico. ¿Sabe por qué las ovejas necesitan cuidado? Porque ellas son absolutamente dependientes. Una oveja sola no sobrevive en ningún lugar del planeta. No puede. Entonces el Señor sabe que el ser humano sin Él no puede sobrevivir. Pero nosotros debemos saber que dependemos absolutamente de Él. ¿Amén? Bueno, implícitamente, y no voy a leer los otros textos porque ya implícitamente se los he dicho, el primer propósito de la iglesia es adorar a Dios. Yo se los dije, ahí está Efesios 1:4-6, ustedes por favor lean ese material en su casa. El segundo propósito, y esto es importante, es evangelizar, que eso ya lo hablamos en evangelismo, los que estuvieron en la clase de evangelismo. ¿Por qué Dios tiene a la iglesia en la tierra? Para evangelizar, para que digan nada. La iglesia también está llamada para desarrollar a los creyentes, para que lleguen a la plenitud de la vida de Cristo. Efesios 4:11-15, lo voy a leer. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la tarea de los ministerios? ¿Edificar a quién? A la iglesia. Porque es que hay un punto, y es que la mayoría, por ejemplo, un pastor se para y dice, vamos a edificar la iglesia. Pero edificar la iglesia es que la iglesia crezca. Pero crezcan, y casi todo el mundo está pensando en qué. En gente, número, cantidad. Pero ¿qué es realmente edificar la iglesia? Dice, a fin de perfeccionarla. ¿Perfeccionar a quién? A ustedes, los creyentes, para la obra del ministerio. ¿De quién? De ustedes, los creyentes. ¿Quiénes son los que deben hacer el ministerio? Ustedes. Nosotros somos ministros para formarles, para ayudarles a alcanzar a ustedes su crecimiento espiritual, pero los que tienen que crecer son ustedes. Los que tienen que hacer el ministerio son ustedes. Pues mire que eso es importante. Por eso el Señor pone los 5 ministerios, ¿cierto? ¿Cuáles? Apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. No sé si los puse en orden, no importa. Eso implica que la iglesia debiera recibir un alimento tan variado, pero la mayoría de iglesias que usted conoce, ¿qué tienen? Solo pastor. Ahora,
Hay iglesias que son pastoreadas por pastores que no son pastores. Quiere decir que no tienen ministerio de pastores, son evangelistas, por ejemplo. Se los pongo de esta manera: un pastor que no es pastor, o más bien pastorea una iglesia, pero no es pastor sino evangelista. ¿Cuál es su tendencia en el mensaje? La salvación, hay que nacer de nuevo. Y entonces esa iglesia ha hecho la oración de entrega miles de veces. Ahora, una iglesia dirigida solo por maestros, solo enseñanza. Entonces tenemos un montón de iglesias con gente cabezona, tú sabes de esa Biblia, pero no evangelizan, no se aman. Imagina una iglesia solo con profetas, solo lo que Dios me mostró, es que Dios me mostró tal cosa, me mostró tal cosa y me dijo tal cosa. Y entonces tenemos iglesias emocionalistas, pero no equilibradas. El pastor, ¿cuál es la tendencia del pastor? A cuchichear, a consentir. Entonces tenemos iglesias de 50 años con los mismos 20, todos felices con mi pastor. Porque los cuchichea hasta la hora que todavía los llaman a invitarlos a culto, después de 50 años. Entonces, hermano, ¿quiere que la iglesia debiera funcionar con todos los ministerios? Toda iglesia debiera tener apóstoles, misioneros en la iglesia, que estén nutriendo la iglesia, abriendo nuevas iglesias. Eso lo vamos a hablar más adelante. Debiera tener pastores que sean los que cuidan y cuchichean. ¿A quiénes? A las ovejas, generalmente a las nuevas, porque ya los antiguos no necesitan cuchicheo. Los maestros debieran estar adoctrinando la iglesia. Los evangelistas debieran estar nutriendo la iglesia ¿de qué? De nuevos convertidos. Y los profetas se encargan del concepto de santificación de la iglesia. Que el profeta ve las cosas que otros no ven. Miren que si la iglesia funcionara de esta manera, hermanos, y el Señor la dotó de esto, pero ¿qué hicimos los hombres? Pusimos a pastores que dicen ser pastores y no son pastores, son evangelistas o maestros, y tenemos la iglesia de forma. Bueno, será importante, hermanos, reunirnos en la iglesia. ¿Por qué? Porque si somos creyentes, ya, escúchenme, hacemos parte vital de la iglesia. ¿O será que alguien sobra en la iglesia? Si somos del cuerpo de Cristo, ¿será que le sobra a usted este dedo? Córteselo a ver, y verá que le empieza a hacer falta. Hermanos, no hay nadie que sobre en la iglesia. No hay nadie que no tenga un propósito en la iglesia. Porque el mayor propósito, además de la adoración, es el servicio. La iglesia fue hecha para servir a su Señor. ¿Quién es su Señor? Cristo. No el pastor, no la organización. Cristo. Hay gente que sirve a la organización, pero nunca sirven a Cristo. Como me dijeron por allá alguien: cárgueme la maleta. Yo le dije: no le cargo la maleta a usted, le cargo la maleta a Cristo. Esa sí la cargo. Claro, pero usted debe discernir la voz del pastor detrás del pastor. Por eso la relación personal que debe existir entre el creyente y su Salvador, porque también la Biblia habla de que hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas. Bueno, no habla nunca de falsos pastores, pero sí hay pastores descuidados, eso sí habla la Biblia. En ese sentido, por eso el creyente, nuestro trabajo es hacer que usted viva para Cristo, que usted vive para Cristo. ¿Sabe que hay un texto que me fascina? No recuerdo dónde está ahorita. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. ¿Sabe qué significa? El creyente que identifica a Cristo, mira su gloria, su poder, su majestad, se ofrece voluntariamente a su Señor. No hay que estarlo obligando: hermano, va a venir al culto, hermano, me va a ayudar con la puerta, hermano, me va a ayudar a lavar la silla. No, porque sirve voluntariamente, porque sabe quién es su Señor, porque ama a su Señor, porque quiere vivir y desgastar su vida en su Señor. Amén. Y hermanos, básicamente, ya para terminar, la iglesia local tiene la cabeza de esa iglesia local Cristo, pero Cristo ha puesto a ¿quiénes? Los ministerios, que ya lo hablamos, ¿no? Los ministerios son personas que Dios ha llamado para entrenar a la iglesia. Eso quiere decir que en las iglesias, ¿qué debe pasar? La gente debe crecer, ¿sí? Y levantarse nuevos llamados, nuevos ministerios. Porque, hermanos, yo les contaba a ustedes el caso de una muchacha en una iglesia. Estaba ya trapeando la iglesia y pues, llevamos unos 3, 4 meses ahí. No hemos trapeado. Y un día le decimos: oiga, camine la mitad a tomarse un tinto, nos tomamos un tinto. Pregunta: ¿cuál es su ministerio? Dice: el de trapear y barrer. Le digo: vamos con una amiga, también una maestra. ¿Qué? Eso no aparece en la Biblia. ¿Cómo se le ocurre? ¿Quién le dijo usted eso? Dijo: mi pastor. Ahora, primero, ese ministerio en la Biblia no aparece. No aparece. Aparte de que no solo barría y trapeaba el templo, sino también el apartamento de la pastora, que no le gustaba hacer oficio.
2, no identificaba su ministerio. Entonces, predijimos lo siguiente, bueno, ¿y usted qué ha hecho aparte de barrer y trapear? Ah, no, la familia fulanito, esa la traje yo. Y la familia fulanito, esa la traje yo, y esta otra familia, y casi que toda la iglesia, ¿sabe quién la había traído? La señora que barría y trapea. Pregunta, ¿cuál ministerio tenía? Era un evangelista. Un evangelista, ¿Sí? tenía un don de servicio. Tenía el don de servicio. Miren, hermanos, que mucha gente, por eso les di el primer tema, se lo perdieron la mayoría que llegaron de pronto tardecito, es por qué la iglesia no es solo una organización, sino es un organismo, algo que tiene vida. Porque una sola organización hace que el hombre ponga y quite, perdónenme, como se le dé la gana. Y muchas veces llega un profeta, por ejemplo, al pastor y dice, pastor, Dios me mostró tal cosa y tal cosa. El pastor le dice, ah, sí, sí, pero siéntese ahí que usted no ha tomado escuela libre, ni discipulado, ni esta, ni ha venido. Y entonces usted aquí, porque no entiende ni discierne el llamado del ministerio de la persona, y porque no tiene un cargo. Y entonces a veces sí ponemos personas que no tienen ni llamado, ni nada. Y los que lo tienen, muchas veces están sentados en una banca sin hacer nada. Entonces miren lo importante, hermanos, que empecemos a entender la iglesia. Bueno, y la iglesia está conformada por diáconos. Básicamente los diáconos son servidores, pero son servidores en los aspectos prácticos. Son los hermanos que ayudan en la distribución de las sillas, en la organización de un evento, como ujieres, sirviendo las mesas, la secretaria de la iglesia, el fiscal de la iglesia, los administradores, bueno, ese tipo de personas que se encargan de esos aspectos. Los discípulos lo resumen. Los ministerios se dedican a la oración y a la predicación, al estudio de las escrituras. Los diáconos se dedican al servicio, y aparecen otros personajes en la Biblia que son los ancianos. Los ancianos son personas maduras espiritualmente, porque a veces pensamos que ancianos son solo los que tienen canas, y hay ancianos que le sacan en las canas a vos, ¿sí? Entonces, porque es más el estorbo que hacen a veces que lo que ayudan, ¿sí? Entonces, realmente un anciano no debe ser un viejito chuchumeco ahí que viene a la iglesia de 50 años y no crece y no hace nada, sino un anciano debe ser alguien que espiritualmente muestra madurez, muestra un carácter, que conoce a Dios, que vive para Dios, que aprende para Dios. Entonces, un líder de jóvenes puede ser un anciano en una iglesia, porque tiene madurez. Por ejemplo, Gina es una anciana en la iglesia, ¿sí? Porque tiene una madurez como hija de Dios, como ministro, como sierva, conoce a Dios, sabe quién es Dios. Ese es un anciano en la iglesia. Sí, es clara esa parte, lo resumí muy arcaicamente, pero sí. Hermanos, los privilegios básicamente ser pastoreados. ¿Sabe que cuando asistimos a una iglesia local debemos ser pastoreados? Si usted va a una iglesia donde no lo pastorean, sino lo exprimen, busque un sitio donde lo pastorean. En la iglesia tenemos una familia. Eso significa que hay amor, que debe haber amor, debe haber armonía, debe haber comprensión. A veces en la iglesia, de hecho, generalmente una persona que va a una iglesia y sale consigue más enemigos que amigos. Porque usted salió de mi iglesia, entonces ya no hace parte de mi grupo. Eso no es una familia. Por eso entendemos que la iglesia son verdaderos creyentes nacidos de nuevo, que aman conforme el Señor lo mandó a hacer, que restauran a los débiles, que los entienden, que los apoyan, etc. Ya hablamos de servir al Señor, hablamos de que en la iglesia se estudian las escrituras, porque los ministros se encargan de ¿qué? Orar y predicar. ¿Qué? Un lugar donde no se predica la Biblia ya no es una iglesia. No, por lo menos en una iglesia sana. Y hermanos, en la iglesia apoyamos, entendemos y encontramos apoyo en la oración. Responsabilidades de los miembros. 1. Obedecer a sus ministros, respetarles, siempre y cuando ellos estén sujetos a Cristo. Eso lo hablamos en el tema de la obediencia. Cumplir con los mandamientos básicos de un creyente, que son el bautismo y la Santa Cena, ¿cierto? Porque la cena nos hace entender que somos parte de la iglesia. Sujetarse a los pastores y involucrarse activamente. Hay 3 áreas en las que toda persona puede involucrarse en la iglesia. 1, dar, orar y actuar. Todo creyente que se diga que es creyente realmente da, o sea, aporta para la obra del Señor. 2, ora por la obra del Señor, por sus pastores, por sus ministros, por el desarrollo de cada reunión. Y 3, se involucra en qué hay que hacer, ¿sí? Siempre he dicho que un buen ministro
arranca por ser un buen metido. ¿Sabe que uno como pastor no tiene en cuenta que primero levanta la mano y dice, venga, yo le ayudo? Por eso es que uno cuenta a veces más con la gente que tiene ganas de hacer las cosas. Hermano, no queremos que nos digan, ¿qué hay que hacer? Y nos metemos. Amén, póngase sobre sus pies, vamos a orar en ahí.